Muy buenos días a todos. Mi nombre es Mauricio Suárez, soy técnico de la Unidad de Promoción y Difusión del Seguro Social de la Dirección de Aporte Obrero Patronal. Hoy estaremos conversando un poco sobre uno de los temas del cual es el producto de la dirección, que es el tema de inscripción de beneficiarios. Podemos ver un poco en el transcurso de la capacitación, de la charla, podremos ver los grupos familiares de un asegurado titular, podremos ver los requisitos para la inscripción y también podremos ver los diferentes tipos de ascendientes también, el cual pueden ir en como adherientes al seguro social de un cotizante titular. Entonces, eh, antes de empezar, quiero comentarles que cualquier consulta que tengan podrán realizarse a través del chat. Los técnicos de la Dirección de Aporte Obrero Patronal van a estar respondiendo cualquier duda que haya, cualquier tema que quieran aclarar para poder tener un mejor manejo de la charla y así también se pueda derivar todas las consultas y responderlas en el momento. Bueno, siguiendo con nuestro tema, primero que nada me gustaría comentarles un poco lo que es la Dirección de Aporte Obrero Patronal, qué hace, cuál es el objetivo del mismo y qué hace para llegar a ese objetivo. En sí, la visión de nuestra Dirección de Aporte Obrero Patronal es la de gestionar los procesos de afiliación, liquidación, gestión de cartera, control y difusión del seguro social, garantizando la sostenibilidad de prestaciones y la protección de la población objetivo del seguro social administrado por el IPS. Y así también la misión de la misma es ser la unidad administrativa pública que se destaca a nivel nacional e internacional por la excelencia en la gestión de los servicios, con eficiencia, transparencia, honestidad y compromiso con la patria, cimentando en los recursos humanos altamente competentes y la utilización de tecnología de punta. Entonces, también para saber un poco qué es lo que hace la Dirección de Aporte Obrero Patronal y también cómo lleva a cabo sus tareas, ¿no? Bueno, continuando un poco con lo que es nuestro material, quiero hacer énfasis en este punto, porque en cada charla nos gusta aclarar y que nuestros oyentes también puedan entender la diferencia entre estas dos palabras que son muy importantes, la seguridad social y el seguro social. La seguridad social en sí es un sistema de protección social que pretende amparar a todos los habitantes de una nación, sin exclusiones ni limitaciones. Eso quiere decir que independientemente de que una persona que sea extranjera eh, y reside en nuestro país, puede acceder a lo que es la seguridad social, sin ningún tipo de discriminación ni ningún efecto en sí, ¿verdad? Y el seguro social es un conjunto de beneficios que una persona, y prestaciones también, ¿verdad? Establecidas a favor de los trabajadores afiliados a una caja. Eso quiere decir ya que si, eh, vamos a decirle que la única discriminación en este punto es que esa persona o ese trabajador debe estar afiliada a una caja para que pueda acceder a los diferentes beneficios y prestaciones que la misma ofrece, ¿verdad? Y como en el caso de IPS se extiende a los familiares de trabajadores también, ¿verdad? O sea, un trabajador estando dentro de lo que es el seguro social de IPS también puede beneficiar con el seguro social a todo su grupo familiar. Que más adelante vamos a ir viendo cuáles son el grupo familiar de una persona y quiénes pueden ser sus beneficiarios también, ¿verdad? Entonces, esta es la definición de estas dos palabras que siempre en cada charla, como había comentado, nos gusta poder definir y también dejar en claro a todos nuestros oyentes. ¿Cuándo debe gestionar un empleador la entrada y salida de sus trabajadores en IPS? En,
rápido y pronto diciendo, los trabajadores deben comunicar la entrada de sus empleados en el momento del inicio de lo que sería la actividad laboral de una persona en la empresa o en la patronal, ¿verdad? Así como dice nuestro texto, deben comunicar a través del sistema REI. El sistema REI es la herramienta la cual IPS le ofrece a todas las patronales inscriptas para que puedan realizar sus diferentes movimientos en cuanto a los trabajadores. Entrada, salida, reposo, sanciones y muchos más, ¿verdad? Muchos movimientos más que se pueden realizar a través de esta herramienta que IPS facilita a todas las patronales para que puedan ir realizando sus diferentes gestiones, ¿verdad? Asimismo, también en el caso que el empleador no realice el movimiento en el tiempo adecuado, puede afectar a un trabajador, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, el accidente laboral, ¿verdad? Que es un ejemplo muy utilizado porque ocurre mucho, ¿verdad? El accidente laboral, el trabajador debe estar, al momento de ocurrir ese accidente laboral, el trabajador debe estar inscrito en IPS. ¿Por qué eso? Porque así, gracias al servicio de del seguro social de IPS, ese trabajador puede estar desde el primer momento que está inscrito cubierto por un seguro, ¿verdad? Por eso nosotros recalcamos nuevamente que es importante que le den entrada al inicio de sus actividades en IPS. Vamos a poner el ejemplo justamente de accidente laboral, que una persona que trabaja en una industria metalúrgica, vamos a decirle, tiene una lesión en la mano. Él entró a trabajar a las 8 de la mañana del primer día. A las 10 de la mañana ocurre ese accidente. Pero ¿qué pasa? Por algún motivo se le dio entrada recién posterior del mediodía. Esa persona ya no va más a poder acceder a lo que es el beneficio del seguro social. ¿Por qué? Porque esa persona se le dio ingreso posterior a que ocurra el accidente laboral. Si él mismo ya habría o hubiera ingresado antes de lo que sería el accidente, IPS cubriría con todos los gastos de ese accidente laboral. Es por eso que es importante que siempre nosotros podamos tener en cuenta, tanto trabajadores como empleadores, que al inicio de toda actividad de un trabajador debe darse su ingreso en IPS. ¿Verdad? Entonces, para tener también en cuenta y se puedan, tanto la empresa tener una tranquilidad de que sus trabajadores estén seguros y que puedan realizar su trabajo en forma, como así también que los trabajadores tengan esa tranquilidad de que estén cubiertos, de que IPS va a poder cubrirle, ¿verdad? En cualquier tipo de ocasión, más en esto que, como ya había comentado, el accidente laboral es una situación muy típica de muchos trabajadores, ¿no? Entonces, siempre tener en cuenta que es importante dar entrada al inicio de toda actividad laboral. Bueno, para aclarar un poco y también ahondar un poco más en lo que son las palabras que utilizamos en cada charla, ¿verdad? Tenemos diferentes palabras acá y su significado. Asegurado titular es la persona inscrita en el IPS, o sea, el trabajador, que realiza aportes al Seguro Social, como los trabajadores, jubilados, pensionados y otros aportantes, incluyendo a los que no realizan aportes como excombatientes, también incluyendo a su grupo familiar, excombatientes de la Guerra del Chaco, ¿no? Entonces, para tener en cuenta también quiénes son los asegurados titulares. Asegurado beneficiario es la persona inscrita en el IPS como parte del grupo familiar del asegurado titular. Ya anteriormente, como comenté, los familiares también pueden sacar un beneficio de lo que es el seguro social de IPS adhiriéndose a un trabajador titular y formando parte de su grupo familiar como beneficiario, ¿no? Entonces los mismos no realizan ningún aporte, a excepción de algunos casos que vamos a ver un poco más adelante, que son los ascendientes beneficiarios contributivos, ¿no? Entonces vamos a ver un poco más adelante eso, eh, para que puedan también entender un poco.
También tenemos la definición de salario, que es la remuneración total que recibe el trabajador de sus empleadores en dinero, especies o regalías, incluyendo lo que correspondiere a trabajos extraordinarios, suplementarios o a destajos, comisiones, sobresueldos, gratificaciones, indemnizaciones por despidos, premios, honorarios, participaciones y cualesquiera otras remuneraciones accesorias que tengan carácter normal en la empresa o trabajo, exceptuando los aguinaldos. Entonces, también para que podamos ir manejando. Jubilación es la condición de inactividad laboral remunerada. Haber jubilatorio sería la definición. A la que accede una persona al haber reunido los requisitos de edad y años de aporte al seguro social o a consecuencia de una enfermedad o también de un accidente laboral. Por eso también es importante, como ya había comentado, que la persona siempre tenga ingreso desde el inicio de sus actividades laborales en la patronal, ya que eso también va a ir afectando a la larga en lo que sería también los años de aporte y también, como ya habíamos comentado, el accidente laboral que puede inclusive dejar como una incapacidad para llevar a algún trabajo. Entonces, también hay que tener en cuenta que cuál es el alcance de lo que nosotros podríamos beneficiarnos o también a consecuencia de no realizar correctamente el proceso, cuáles son las consecuencias que acarrean para el trabajador y también para lo que sería el empleador. Pasamos entonces al siguiente slide, también para lo que sería quiénes pueden ser beneficiarios de un asegurado titular. Se divide en 4 grupos. Un titular puede tener, o sea, beneficiarios de 4 tipos de grupos, vamos a decirle o llamarle, los cuales son los hijos menores de edad, también los hijos mayores de edad con alguna discapacidad para el trabajo, cónyuge o concubino, y también los padres a partir de 60 años de edad. Estos son los 4 grupos familiares que un trabajador puede tener como beneficiarios en el Seguro Social de IPS y los cuales también se irán beneficiando de cada uno de los servicios de la institución si es que así lo necesitan, ¿no? Entonces, para que puedan ir manejando, más adelante vamos a ver también cuáles son los requisitos que necesitamos para cada tipo de beneficiarios o de grupo familiar para que se puedan inscribir como beneficiarios de un titular, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar al primer grupo, que son los hijos menores de edad. Primeramente, para comentarles, se divide en 3 grupos, que pueden ser los nacional, a nivel nacional, o sea, los paraguayos en sí, también los extranjeros y también los refugiados pueden acceder, para que puedan también tener en cuenta cuál es la dimensión de que el Instituto de Previsión Social puede también beneficiar a terceros a partir de un trabajador que esté aportando, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver lo que son los nacionales. Son netamente 3 requisitos documentales que necesitamos para poder realizar la inscripción patronal, ¿no? Primeramente, la cédula de identidad del asegurado titular, autenticado por escribanía. Siempre es importante tener en cuenta que tiene que estar autenticado. Si no está autenticado, el proceso se va a rechazar y se necesitaría ese documento autenticado para poder realizar la gestión. Así también la cédula de identidad del beneficiario autenticada también por escribanía y el certificado de nacimiento autenticado del menor, original o copia autenticada. También quiero aclarar, y en la parte de observación podríamos ver que los menores sin cédula de identidad pueden ser inscritos eh, provisoriamente por un plazo de 6 meses. Cumplido ese plazo, se debe presentar la documentación o la cédula, en este caso, del beneficiario para que podamos o se pueda inscribir como beneficiario de un titular. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuáles son los documentos que uno presenta si el beneficiario o el menor no tiene cédula? Se presentaría netamente lo que sería la cédula de identidad del titular y se presentaría también lo que es
el certificado de nacimiento autenticado del menor. Con esos documentos ya pueden realizarse también la inscripción de beneficiarios. Bueno, continuando un poco con lo que sería también los otros grupos, o mejor, los otros menores de edad que pueden ir como beneficiarios, tenemos a los extranjeros, que si bien los requisitos que ven aquí, voy a ir comentando un poco, hay una peculiaridad, perdón, que podemos tener en cuenta. Si los extranjeros no tienen documentación paraguaya, necesitaríamos los requisitos que tenemos presentes, ya sea la copia autenticada del carnet de migración, tanto del titular como también del menor, copia autenticada de la documentación de identidad del país de origen, del titular cotizante y del menor, una copia autenticada del certificado de nacimiento emitido por el consulado paraguayo del país de origen, sí, de procedencia, o por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay. Salvo a que el mismo, en este detalle hay que tener en cuenta, si el documento en sí está apostillado, ya no hace falta esa autenticación por el Ministerio de Relaciones Exteriores o por el Consulado Paraguayo del país de origen. Y como os comenté, ¿verdad? Si tiene documentación paraguaya, ya sea tanto el titular o el beneficiario, netamente se presentan la cédula paraguaya de ambos, del titular y del beneficiario, y sí el certificado de nacimiento. Pero si aún no tienen, se presentan todos los documentos que ya comenté anteriormente y tiene un lapso de 2 años para presentar la cédula de identidad paraguaya. Como sabemos, el trámite para los extranjeros es un poco más extenso, entonces IPS le da un plazo de hasta 2 años para presentar la cédula paraguaya. Así también tener en cuenta que eh, para lo que son los refugiados, los requisitos que nosotros solicitamos es la solicitud de refugio de la CONARE, tanto del titular y del beneficiario, y si tiene algún documento del país de origen, también para poder presentar alguna cédula de identidad o algún documento para poder verificar su identidad. Hay casos, también se entiende, ¿verdad? Que para los refugiados no siempre pueden tener o no siempre tienen a mano lo que es eh, sus documentos del país de origen, por A o B motivo. Entonces, lo que se solicita ahí netamente es la constancia de la CONARE para que nosotros podamos realizar la inscripción patronal. Con esas documentaciones se pueden realizar las inscripciones de beneficiarios, y también tendríamos un lapso de 2 años para poder actualizar o presentar o acercar las cédulas paraguayas de los mismos, para que se puedan realizar también ya lo que sería una actualización. Bueno, seguimos en el próximo grupo de beneficiarios, hijos mayores de edad con discapacidad para el trabajo. Aquí vamos a ver un poco de algunos documentos que repiten del grupo anterior, pero sí también vamos a ver algunas diferencias, algunas peculiaridades de las mismas, ¿no? Lo que sería para los paraguayos en sí, a nivel nacional, necesitaríamos lo que es la copia de cédula de identidad del asegurado titular, como ya vimos anteriormente, también autenticado por escribanía, la copia de cédula del beneficiario también autenticado por escribanía. Es importante siempre tener en cuenta eso, porque personalmente, hablando sí por experiencia, me tocó también
trabajar en la parte de atención al asegurado. Y porque la gente no se informaba, algunas veces no traían los documentos necesarios para realizar la inscripción de un beneficiario, y como no tenían los documentos necesarios, no se podía realizar la inscripción. Entonces, los titulares pedían un día otra vez, algunas veces, para poder acercar nuevamente los documentos necesarios. Entonces, siempre es importante informarse un poco para poder también tener todo en orden, todas las documentaciones en orden, y también poder ir presentando todas las documentaciones, y se puede realizar la inscripción del beneficiario. Quiero recordar nuevamente que cualquier consulta que se tenga para realizarlo en el chat, que se estará respondiendo a través de los técnicos de la Dirección de Aporte Obrero Patronal, y no duden en preguntar lo que les interese. Bueno, continuando con los requisitos, también necesitaríamos nuevamente lo que sería el certificado de nacimiento original o una copia autenticada por escribanía. Aquí también ya necesitaríamos una resolución de IPS, donde se reconoce la discapacidad del hijo. Eso se realiza a través de una junta médica. Posterior a eso, pasa lo que sería el Consejo Administrativo del IPS. Ellos, a través de una resolución, sacan o establecen que el beneficiario continúa en lo que sería, o puede acceder a lo que sería la adhesión a lo que sería un trabajador titular. También, una de las documentaciones que necesitaríamos sería el certificado expedido por la entidad competente, que en el caso en el que conste la incapacidad, o en el que conste que la incapacidad se produjo durante la minoría de edad. En lo que sería ese órgano competente, esa entidad competente sería la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, o sea, la CENADIS, que es la que establece o la que tiene la autoridad para poder verificar o constar que esa incapacidad se produjo durante la minoría de edad. También para lo que serían los extranjeros, repite nuevamente lo que serían las documentaciones anteriores. La copia autenticada del carnet de migraciones, si es que no tiene documento paraguayo, siempre tener en cuenta eso. La copia autenticada del carnet de migraciones del titular y del beneficiario. También la copia autenticada del documento de identidad del país de origen, de ambos, ya sea del titular y del menor. Copia autenticada del certificado de nacimiento emitido por el consulado paraguayo del país de procedencia, ¿no? O también por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay, si es que no tiene el apostillado correspondiente, ¿no? Como ya dije, si cuentan ya con un documento paraguayo, todas estas documentaciones que ya comenté recién no son necesarias. Netamente lo que sí se adjuntaría sería el certificado de nacimiento, ya emitido por las diferentes entidades ya anteriormente citadas. Y si es que no tienen aún los documentos paraguayos, tienen un plazo de hasta 2 años para poder presentar las documentaciones paraguayas, ¿no? ¿Qué pasa si es que en esos 2 años no se presentan esas documentaciones? Directamente se pasa al bloqueo de los beneficiarios hasta que puedan presentar las documentaciones pertinentes. O sea, no van a poder acceder a los servicios de salud hasta que se actualicen los documentos. Y nuevamente, ya como comenté con los refugiados, eh, la documentación que necesitamos para poder hacer la inscripción, independientemente de que tengan o no es la documentación del país de origen, es la solicitud de refugio de la CONARE. Con esa documentación ya se puede realizar lo que sería la inscripción del beneficiario, y también cuentan con un plazo de 2 años donde deben presentar la cédula de identidad paraguaya para poder seguir utilizando el servicio y que no se los bloquee. Genial. Entonces pasamos al siguiente grupo de beneficiarios, que sería ya el cónyuge o la cónyuge en este caso. Nuevamente nos dividimos en 3 grupos: nacionales, extranjeros y refugiados.
los cuales para los requisitos para los paraguayos nuevamente serían la cédula de identidad del titular, autenticado por escribanía, sería también la copia de cédula de identidad del o la cónyuge, autenticado por escribanía. Siempre tener en cuenta esa autenticación porque, repito nuevamente, es uno de los motivos por el cual las personas deben volver o deben volver a hacer la autenticación de las documentaciones, porque sin eso no se puede realizar la inscripción de beneficiarios. Y también el certificado de matrimonio de la relación conyugal, ¿verdad? De la pareja en sí, que sea la original o la copia autenticada. Ambos ya nos sirven para poder llevar a cabo la inscripción de beneficiarios. Para tener en cuenta, ¿verdad? Eh, ya aquí nos ponemos, hay algunas observaciones que tenemos que tener en cuenta, o algunas condiciones, o unas consideraciones también podrían ser. En el caso de la cónyuge, también como en los siguientes grupos familiares, vamos a tener en cuenta, hay unas condiciones que el beneficiario debe cumplir para poder acceder al beneficio de un titular, ¿verdad? En estos podemos encontrar que en el cuadro anaranjado a la derecha, ¿verdad? El beneficiario no debe percibir ningún tipo de ingreso, tampoco no debe estar inscrito como empleador, no debe ser representante legal ante el IPS, no debe estar en categoría de contribuyente, ni ser jubilado en otras cajas. O sea, el beneficiario en sí debe de depender o de estar en dependencia económica de su titular para que se pueda ingresar, para que la misma o el mismo pueda ingresar como beneficiario del trabajador, ¿no? Entonces, para tener en cuenta también al momento de querer inscribirle a alguien, que esa persona debe estar en dependencia de su titular para poder llevarse a cabo o acceder como beneficiario. Y nuevamente tenemos los mismos requisitos para extranjeros, el carnet de migración, también la documentación del país de origen de ambas personas, el certificado, en este caso sería el certificado de matrimonio del país donde se ha celebrado la unión y que demuestre el vínculo conyugal de ambos, ¿verdad? Debe estar, como ya dijimos, legalizado por el documento paraguayo del país de procedencia o por el Ministerio de Relaciones, salvo que tengan también el apostillado correspondiente. Si los mismos no cuentan con documentación paraguaya, tienen un plazo de 2 años para poder acercar las mismas, pero si ya tienen documentación paraguaya nuevamente, vemos que van a poder hacer la inscripción netamente ya con la cédula de paraguaya de ambos y también el certificado de matrimonio. Siguiendo así con los refugiados, repetimos los mismos requisitos en este caso, ya con las constancias expedidas por o sea, la solicitud de refugio, mejor dicho, expedida por la CONARE, ya se puede realizar la inscripción del beneficiario de la cónyuge o el cónyuge en este caso, ¿verdad? Para lo que sería también dentro de 2 años o tiene un plazo de 2 años para poder acercar lo que sería las documentaciones en las oficinas de IPS y así también poder actualizar sus documentaciones. Continuando con el siguiente grupo, tenemos a los concubinos o concubinas, para en este caso también IPS da la oportunidad o habilita a los que no se han aún casado a que puedan formar parte de lo que sería el grupo familiar de un titular, ¿verdad? Ya aquí vamos a ver algunas, en sí lo que serían las documentaciones, los requisitos y también algunas condiciones que se debe tener en cuenta para poder llevar la inscripción patronal, ¿no? A nivel país, o sea, para los que serían los paraguayos en sí, las documentaciones que necesitaríamos sería la copia de cédula de identidad del asegurado titular, autenticado por escribanía, la copia de cédula de identidad del o la concubina o concubina, autenticado por escribanía. También es necesario que estas documentaciones siempre estén autenticadas por escribanía para que se pueda
llevar a cabo la inscripción. Y en este caso, como no contamos con un certificado de matrimonio, lo que sí nosotros solicitamos, o el IPS solicita, mejor dicho, es una información sumaria de testigos emitida por el juzgado de paz o el juzgado de primera instancia, en el cual se haya verificado o se verifique que hayan vivido en concubinato, ¿verdad? Siempre es importante tener en cuenta que debe haber o sea, que tuvieron que haber vivido juntos para que puedan formar parte de lo que sería ya el grupo familiar del titular. Y también un punto importante es que la concubina o el concubino debe ser mayor de edad para que se pueda asegurar como beneficiario de un titular. Y aquí repetimos nuevamente a la derecha, en la parte de observación, algunos eh, puntos que el concubino o la concubina debe cumplir para acceder como beneficiario de su titular, los cuales serían no percibir ningún tipo de ingreso, tampoco no debe estar inscrito como empleador, no debe ser representante legal ante el IPS, no debe estar en categoría de contribuyente y tampoco puede ser jubilado en otras cajas, ya que el beneficiario debe de depender totalmente, digamos, o estar en dependencia económica total de lo que sería su titular, ¿no? También una de las condiciones que siempre tenemos en cuenta al momento de realizar la inscripción del beneficiario es que la cédula de identidad del titular y del beneficiario eh, estipule o establezca que en su estado civil es soltero, viudo o divorciado. No puede estar casado, ¿verdad? En proceso, digamos, de actualización de documentos, porque en sí la documentación no sería la correcta. Debe estar especificándose que es soltero, viudo o divorciado. También para tener en cuenta un poco ese punto, ¿no? Y bueno, como ya vimos anteriormente, las mismas documentaciones se repiten en lo que serían extranjeros. Netamente lo que sí varía es la información sumaria de testigos que se expide a través del juzgado de paz de primera instancia o el juzgado de paz de la localidad, y ahí nosotros podemos verificar que esas personas son pareja y puede acceder al servicio de lo que sería el seguro social del titular. Y así también como verificamos en lo que serían los refugiados, necesitaríamos netamente lo que sería la solicitud de la CONARE para poder realizar la inscripción de beneficiarios dentro de IPS. Netamente con esos requisitos ya vamos realizando. Tampoco, también podemos ver que no son requisitos muy complicados, no son requisitos muy difíciles de conseguir, sino más bien tienen su gestión como toda inscripción en cualquier tipo de entidad, pero es importante porque, como ya dije, nos estamos beneficiando a nosotros, estamos beneficiando a terceros, como estamos viendo aquí, y estamos dando una tranquilidad a los mismos de que estén cubiertos por un seguro social. Entonces, siempre tener en cuenta que estas documentaciones son muy importantes para nosotros y para nuestros familiares también, ¿no? Y entonces pasamos al último grupo, lo que serían los beneficiarios. Aquí tenemos a los ascendientes o sea, los ascendientes para nosotros son los padres y las madres. Ellos también pueden estar eh, formando parte del seguro social de un trabajador, pueden también beneficiarse de los servicios del seguro social a través de ese trabajador, siempre y cuando, como ya había dicho, ese trabajador esté inscrito dentro de lo que es IPS, ¿verdad? Entonces, vemos acá lo que serían los requisitos a nivel país. Para los paraguayos serían la copia de cédula de identidad autenticada por escribanía, también de lo que sería nuestro trabajador, la copia de cédula de identidad del beneficiario, ya sea el padre o la madre, también autenticada por escribanía, el certificado de nacimiento del titular,
original o copia autenticada, porque ahí podemos verificar que los padres, o sea, esa relación entre padre e hijo o madre e hijo, para poder verificar que son familia. Y en este caso también, aquí sí un punto aparte, lo que nosotros necesitamos es la constancia de vida y residencia del titular y del beneficiario, o sea, de ambos, porque debe coincidir la dirección. Como ya había comentado, también los padres deben de depender del titular, ¿verdad? Ya sea económicamente del mismo y vivir eh, con él, ¿verdad? En la misma dirección. Esa constancia de vida y residencia es pedida por la Policía Nacional, entonces creo que es a través de lo que sería la comisaría más cercana, pueden ir solicitando esa constancia de vida y residencia. Vemos aquí nuevamente lo que son los extranjeros. Nuevamente tenemos las documentaciones de carnet de migración, documentos de país de origen, documentos de identidad del titular y tanto de lo que sería el ascendiente ya en este caso. Eh, si estas documentaciones, como ya había comentado, solicitamos si es que la persona no tiene aún documentación paraguaya, o las personas en este caso no tienen aún documentación paraguaya, si es que ya las tiene, se presenta netamente lo que sería ya la documentación paraguaya y ya el certificado de vida y residencia más el certificado de nacimiento del titular. Y así podemos verificar lo que sería la relación entre padre, madre e hijo, ¿no? Como ya sabemos, tenemos un plazo de 2 años para poder acercar las documentaciones en sí a las oficinas de IPS, si es que se presentó las documentaciones extranjeras, y así actualizar y que no se bloquee el seguro de uno, ¿va? Y como ya sabemos también, para los refugiados en sí, lo que tenemos o lo que solicitamos es la solicitud de refugio de la CONARE para poder realizar la inscripción de beneficiario. También acá tenemos unas condiciones en el cuadro anaranjado, es que los padres a partir de 60 años de edad son los que pueden ingresar como beneficiarios de un titular. Si tiene 59 años con 6 meses o 8 meses, no ingresan, sino sí o sí deben ser los 60 años cumplidos para poder ingresar como beneficiario de uno. Y también hay una peculiaridad en este caso, comparando con lo que es el beneficiario cónyuge o el concubino, es que los padres pueden percibir un dinero. Recordemos que los cónyuges o concubinos debían depender, perdón, totalmente de lo que serían los titulares. En este caso, el ascendiente puede llegar a percibir un ingreso superior, o sea, hasta lo que sería 2 salarios mínimos, ¿verdad? Que serían 5.100.000 guaraníes 614. Esos serían los 2 salarios mínimos, o sea, el tope de lo que un ascendiente puede percibir. Si supera ese monto, sí tenemos también otro tipo de modalidad de ascendiente, pero ya sería con un aporte del 10,5%. Ya vamos a ir viendo un poco más adelante. En este caso sí, no debe estar inscrito como empleador en el IPS, no debe ser representante legal ante el IPS y tampoco ya no debe estar en actividad laboral, ¿verdad? Entonces, para tener en cuenta que en este caso, en este grupo de familiar, sí puede haber lo que sería un ingreso del beneficiario, pero con un límite hasta 2 salarios mínimos. Bueno, continuamos un poco y vemos esta parte que dice, es necesario que los beneficiarios sean dependientes del titular. Como ya vimos en los materiales anteriores, que decía que eh, debe de depender de un titular económicamente para poder ser beneficiario. Acá está la respuesta, es sí, ¿verdad? El grupo familiar del asegurado titular podrá ser beneficiario para las prestaciones de salud únicamente si vive con el asegurado titular bajo el mismo techo que dependen económicamente de él
y los pagos de aportes se encuentren al día. O sea, los pagos de aportes del titular se encuentren al día. Entonces aquí tenemos nuestra ley número 375/1956 en el artículo 34, por si alguien quiere también buscar, ¿verdad? Donde especifica que el beneficiario debe ser dependiente de un titular para poder acceder a los beneficios de salud. Entonces ya sabemos también por qué es necesario eso, ¿no? Y como ya habíamos visto antes en la parte de ascendientes, también hay otros tipos de ascendientes dentro de lo que sería el IPS. Se divide en tres. El ascendiente contributivo, que son los inscriptos en el fisco como contribuyentes, en razón de ejercer una actividad lucrativa. El pago mínimo será equivalente a una suma no inferior, o sea, a partir de 10,5 sería el pago de 2 salarios mínimos legales para actividades diversas para el área capital por cada ascendiente, ¿no? Entonces, para también tener en cuenta eso, ¿no? También está lo que sería ascendientes beneficiarios de pensiones y o jubilaciones otorgadas por otras cajas nacionales o extranjeras. Serían ya personas que han accedido a pensiones y o jubilaciones de otras cajas. El pago mínimo será equivalente a una suma no inferior del 10,5% del haber jubilatorio o de la pensión otorgada por cada ascendiente. Entonces, para tener en cuenta también que ese es el pago mínimo. Y también están los ascendientes de jubilados y o pensionados del Instituto de Previsión Social. El pago del mismo será equivalente a una suma no inferior al 10,5% de haber jubilatorio o de la pensión otorgada al jubilado por cada ascendiente. En este caso son las personas que se han jubilado a través de IPS y quieren inscribirle nuevamente a sus padres como sus beneficiarios. Pueden hacerlo, pero sí abonando un 10,5% de su haber jubilatorio o sea, el haber jubilatorio para tener en cuenta es el monto que una persona cobra por su jubilación. Entonces, para poder tener también en cuenta eso, se pagaría el 10,5% para que el ascendiente pueda acceder a los beneficios de IPS. Para tener en cuenta también, ¿verdad? La inscripción del beneficiario, en este sentido, para la afiliación de los beneficiarios se requiere únicamente de la presencia del titular para formalizar la inscripción. Es el titular el que se debe presentar en la oficina para que se pueda realizar la inscripción patronal y pueda ser efectiva la misma y pueda ya el beneficiario tener tener un beneficio ya de salud con totalidad. Y también siempre queremos aclarar en cada una de nuestras charlas que los trámites realizados en el Instituto de Previsión Social no tienen ningún tipo de costo. O sea, el mismo es totalmente gratuito y eh, no tiene ningún tipo de costo. Sí, sí, siempre queremos aclarar esto porque es importante hacerle saber a la gente de esto, ¿no? Bueno, ¿dónde podemos encontrar todos los requisitos de los cuales estoy hablando? Es muy fácil, está en nuestra página web de IPS, que es www.ips.gov.py. Hacemos clic ahí y netamente ya nos abre lo que sería la página de inicio de IPS. Bajando un poco más, encontraremos lo que es la parte de asegurados, como vemos en el paso 2. Ingresamos en esa pantalla, en el paso número, hacemos clic en el ítem de asegurados y nos va a lanzar el tercer paso, que sería ya la, la ventana de lo que sería el apartado de asegurados. Si ven ahí en el punto número 4, donde está marcado con un cuadrito verde, dice requisitos para inscripción y desinscripción de los beneficiarios, le dan clic en ver más y ya abre todos los requisitos y bloqueo también de beneficiarios, ¿no? Tanto todo lo que vimos, pues, sería cónyuge, hijos menores de edad, hijos mayores de edad con alguna discapacidad para realizar un trabajo, también lo que sería concubinos, también lo que sería ascendientes, también está el apartado de extranjeros y también está el apartado de refugiados para que
podamos ver y tener una idea de cada uno de ellos, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los lugares habilitados para la inscripción de beneficiarios? En sí, en el centro, o sea, en la capital de nuestra ciudad, tenemos el Departamento de Servicios de AOP, la cual tenemos la atención presencial de lunes a viernes, de 7:15 horas a 14:15 horas. La dirección sería Nuestra Señora de la Asunción, número 853, entre Humaitá y Piribebuy. Esa sería nuestra dirección en lo que sería la capital. Tenemos los diferentes contactos, sería el email, sería servicios AOP, servicios-medio AOP, arroba ips.gov.py, y también una mensajería de WhatsApp para poder hacer cualquier tipo de consultas, que sería el 0992-332-558. Y también tenemos las diferentes agencias administrativas regionales y zonales de AOP en los diferentes puntos del país, donde la atención es presencial de lunes a viernes de 7:15 a 14:15 horas. Entonces, para que también puedan manejar cuáles son los lugares donde se pueden realizar las inscripciones de beneficiarios. También tenemos en diferentes hospitales a nivel del área o del departamento central, sería en el Hospital Ingavi, de horario de 6 a 12 y de 13 a 19 horas, donde también se puede hacer la inscripción de beneficiarios. También en la clínica periférica Campo Vía en Capiatá, también de 6 de la mañana a 18 horas. En lo que sería la clínica periférica en Anagua, tenemos el lunes a viernes de 6 a 12 horas. En el Hospital Central de IPS también tenemos el horario más extendido, más completo, por así decirlo, que es de lunes a viernes de 6 a 19 horas. Y también sábado, domingo y feriados estamos abiertos ahí de 6 a 18 horas. De por ahí sí es un poco complicado acercarse durante lo que sería la semana. También un sábado, domingo o inclusive un feriado está abierto las oficinas de aporte obrero patronal para que se puedan hacer las inscripciones de los beneficiarios en el Hospital Central. Y también lo que sería la clínica periférica 12 de junio, también está habilitada, sería de lunes a viernes, de 6 a 12 horas. Y en estos dos hospitales también tenemos el Hospital de Luque, de 6 a 18 horas, y también la clínica periférica Grendahue, que sería de 6 a 18 horas también, en Mariano Roque Alonso. Entonces, para que se puedan informar un poco, también ver dónde se pueden realizar las inscripciones patronales, y también así uno pueda acercarse hasta esos lugares y realizar las gestiones correspondientes. También tenemos aquí un resumen de nuestro observatorio, que está, digamos, con acceso a todo público en nuestro, en nuestra página web del IPS, donde vemos la cantidad, por ejemplo, de total asegurados activos, tanto trabajadores como o titulares como beneficiarios que pueden acceder a lo que sería los servicios de salud. Vemos si bien comparando con nuestra población, vemos una poca cantidad de trabajadores en sí inscritos en IPS. Por eso nuestra intención es la de incentivar y concientizar lo que sería la importancia de tener un seguro social, la importancia de estar inscrito en el mismo, cómo un seguro le puede beneficiar tanto al titular como a un tercero, a un familiar. Y nada, sería estos datos que son los datos reales que maneja IPS de inscritos en el mismo seguro social. Y se puede ver una buena cantidad de inscritos, pero comparado con lo que es nuestra población, sería una gran mal aprovechamiento, por así decirlo, ya que no todas las personas pueden acceder a la misma, ¿no? Entonces, para también siempre mostrar datos reales de cómo cómo es la situación en el Instituto de Previsión, ¿no? También tenemos los diferentes canales de consultas, la página web de IPS misma, como había comentado, también eh, están los dos apartados, como vemos aquí en la mitad de la pantalla, el apartado consultas, donde se puede realizar las diferentes consultas de las diferentes o de los diferentes
productos que tiene IPS en general. También tenemos un apartado de denuncia por cualquier tipo de situación que una persona quiera hacer saber. También, ¿verdad? Es totalmente anónimo. Pueden hacer las denuncias si así tuvieran correspondientes al caso, ¿verdad? También tenemos el canal de Facebook, que es Instituto de Previsión Social, y el canal de Twitter, que es IPS Paraguay, ¿verdad? Entonces, para que se pueda manejar también esos datos, ¿verdad? Y también tenemos los canales de consultas de Departamento de Servicios de Aporte Obrero Patronal, como ya había comentado, el email de servicios-aop@ips.gov.py, nuestra mensajería de WhatsApp, nuestro número para llamadas y nuestro interno también. Como ya habíamos dicho, nuestra señora de la Asunción, número 853, esquina Humaitá y Pirevi, es nuestra dirección, los cuales donde pueden acercarse para realizar los diferentes tipos de gestiones que quieran realizar. También tenemos el Departamento de Agencias del Interior. El email es aop-ag-interior@ips.py. También un número para llamadas. Y estos son los números internos para que puedan también eh, ir comunicándose por cualquier tipo de eventualidad. También nuestra dirección, como ya sabemos, es Nuestra Señora de la Asunción, número 853, esquina Humaitá y Pirevi, en Asunción. Entonces, para que podamos también tener en cuenta, ¿no? Y nuestro canal de información que manejamos en Facebook, tenemos el canal de la Dirección de Aporte Obrero Patronal, el Instituto de Previsión Social, y también nuestro canal de Facebook tenemos la Dirección de Aporte Obrero Patronal, con los diferentes videos que nosotros vamos realizando, también, ¿verdad?, sobre lo que sería los diferentes productos de la Dirección de Obrero Aporte Patronal, donde ustedes pueden inclusive ingresar y ver cualquier tipo de curiosidad o de información a la que quieran acceder. Están todos los procesos que se realizan ahí, entonces para tener en cuenta también. Y bueno, este es nuestro eslogan, implantando la cultura de seguro social. Nuestro objetivo en sí es la de hacer conocer cuáles son los beneficios del seguro social de IPS, también cuáles son las ventajas de la misma, tanto para las empresas, los trabajadores y también los terceros que son los familiares, los cuales todos son beneficiados por el seguro social del mismo. Y nada, para también espero que esta jornada o esta charla le haya sido fructífera, hayan aprendido un poco más, yo haya podido transmitir un poco más de conocimiento a ustedes, que si de por ahí hubo dudas, se pudo ser contestadas a través del chat. También me gustaría implantarles nuevamente lo que es la importancia de que un trabajador pueda hacer cumplir sus derechos y también las patronales puedan cumplir con sus obligaciones, ya que así todos salimos beneficiados. Los trabajadores en sí tienen un seguro social que los respalda, las empresas están administrativamente en orden, con una tranquilidad también de que de por sí les aseguran a sus trabajadores y que por ende las familias de los trabajadores también puedan acceder a un seguro social, puedan acceder a un servicio de salud independientemente a lo que sería el estado del mismo. Entonces, cerramos esto aquí. Me despido nuevamente. Mi nombre es Mauricio Suárez, técnico de la Unidad de Promoción y Difusión del Seguro Social del Instituto de Previsión Social. Así que muchas gracias por su tiempo.